DreamWorks, ese maravilloso estudio que tan rápido te puede sacar una abominación como una obra maestra, y una de las cosas que más calidad llegan a alcanzar algunas películas son los protagonistas, y es por esto que hoy clasificaré los que son para mí el top 5 de mejores protagonistas del estudio. Aunque antes debo dejar en claro dos cosas: primero, no he visto todas las películas de DreamWorks, así que si hay alguno que te parece magistral y no está en el top puede ser por eso, y segundo, tendré en cuenta el tiempo que ha tenido cada personaje en pantalla. Si un personaje ha tenido un desarrollo magnífico pero solo ha podido aparecer en una película, estará por encima de otro personaje que ha tenido un desarrollo un poco menos profundo, al menos a mi parecer, a pesar de que este último haya tenido más de una película para brillar. Es decir, tener más tiempo de desarrollo no será una ventaja para el personaje. Ahora sí, empecemos. Puesto número 5, Megamente. Para empezar tenemos un personaje que subvierte las expectativas de su rol, tiene la clásica estructura de personaje del Lex Luthor, pero Megamente no es más que alguien bueno que hace el mal solo para llamar la atención que le faltó en su infancia a causa de la discriminación que sufrió de la sociedad, provocada por su aspecto físico y los prejuicios de que es bueno y perfecto y que es malo. Pero ¿qué pasa cuando un personaje así derrota a su enemigo? Que pierde su sentido de vida y su show se derrumba, por lo que planea crear otro héroe, y aquí hay un elemento añadido de suma importancia: Roxanne es la única persona que realmente valoró a Megamente. Ciertamente este aparentaba no ser él, pero no cambiaba realmente su personalidad. Después de que esa farsa se descubriese y que Titán se descontrolase, el bien en él se levantó para enfrentar al mal, aceptando sus errores, reconciliándose con su compañero servil y entendiendo su valor, y salvando la ciudad. Esto no existe. Puesto número 4, El gato con botas, personaje que inició como un secundario de Shrek, una parodia del zorro y un personaje sumamente carismático y un excelente añadido al grupo de protagonistas. En su spin-off podemos ver su origen como héroe, limpiando su nombre y teniendo un conflicto con Humpty Dumpty, donde este último arruinó la reputación del gato, el cual al mismo tiempo no supo entender la crisis de Humpty al sentir que no pertenecía a aquel lugar. Kitty Zarpas suave suesto secundario de la película, pero la razón por la que lo pongo aquí es la secuela. Aquí vemos a un héroe consolidado, una leyenda, que adora la fama y no teme a la muerte, no la teme, hasta que la ve. Ese colchón que le daba seguridad se acabó ante el hecho de solo tener una vida más, y el miedo es lo único que puede sentir. Al tener verdaderamente a la muerte frente a sus ojos, abandonó ese alter ego, muriendo en vida al tener que soportar una existencia deprimente y vacía de toda la adrenalina. Y en la posibilidad de volver a su antigua vida de héroe, apareció por la estrella de los deseos. Durante su búsqueda de la estrella, vemos su arrepentimiento por su falta de compromiso con Kitty, sus conversaciones con Perrito, en las cuales este le explica que cree que una sola vida es suficiente, y en general los lazos que forma con ellos, lazos que verdaderamente hacen que una vida tenga valor, y entierran definitivamente a aquel héroe arrogante, entendiendo el valor de la vida, peleando por ella y enfrentando por fin a la muerte, ante el conocimiento de haber vivido una vida verdaderamente plena y valiosa, porque la vida no reside en tu grandeza, o en el disfrute superficial de ella, sino en los lazos que tenemos con las personas y son lo que verdaderamente permanecen después de todo. Sencillamente un personaje que aprendió a vivir. Puesto número 3, Hippo, un niño que vivió en una isla vikinga, tratando de estar a la altura de lo que esa sociedad exigía y en contra del rechazo de esta por su incompetencia. El personaje es claramente diferente a todos los demás, pero se engaña a sí mismo, trata de demostrar que sí puede ser un verdadero vikingo, pero cuando trató de matar un dragón, simplemente no pudo. Ver reflejado en esa bestia el miedo que él mismo sentía, un reflejo de sí mismo le impidió acabar con él. Es aquí cuando el personaje cambia de enfoque. Conocer a los dragones, verlos de cerca, comprenderlos como lo que son y no lo que los demás pensaban que eran, le hacen ver la realidad tanto de estos animales como de lo que él quiere. Gracias a esto logra ganar la competencia contra el resto de sus compañeros, y tras convencer a Astrid de que los dragones y humanos pueden convivir, le toca demostrárselo a todos los habitantes de la isla y a su padre, pero era imposible. Incapaces de que Hippo estaba calmando al dragón y se embarcan en busca del nido, Astrid lo apoya y lo anima para que vaya a salvar a Desdentado y a todo el pueblo, les enseña a sus compañeros a cabalgar dragones y junto a Desdentado logra derrotar a Muerte Roja y cambiar la mentalidad de todo su mundo, aunque con una lesión que lo conectaría con su compañero para siempre.
Pero aquí hay un matiz importante, logró cambiar su mundo, cosa que ya veremos más adelante. 5 años después Hippo se encuentra explorando nuevas tierras, dudando de cuál es su destino y de poder ocupar al puesto de su padre. Conocer a su madre parecía ser una respuesta de lo que él debía ser, hasta ver que no era más que una persona débil que fue incapaz de unir su mundo con el de su gente. A Hippo no le convence una vida de abandono hacia los demás, por lo que esa tampoco sería la respuesta, y es aquí cuando retomamos el matiz previamente comentado. La segunda película trata principalmente sobre la maduración de Hippo, sobre un choque entre sus dudas e ideas con la realidad. Él creía que no podría llenar los zapatos de su padre, así como también creía poder resolver las cosas a través de las palabras, creía poder cambiar a Drago, pero esto simplemente no es así. Hay personas que simplemente son malvadas, y lo que le costó a Hippo darse cuenta de esto es la vida pese a todos sus errores hacia lo mejor para su gente y siempre estuvo ahí para protegerlos. Tanto Valka como Stoico cometieron errores, simplemente no hay una respuesta. Ante esta situación lo único que Hippo puede hacer es afrontar la realidad, convertirse en el líder de la isla y pelear en base a todo lo que él es, porque no debe ser Stoico, no debe ser Valka, debe ser él mismo, abandonar todas sus dudas y enfrentar la situación como solo él sabe hacerlo, logrando recuperar la fidelidad de los dragones por él mismo y no por el control del dragón de Drago, y logra derrotar. Todo parecía solucionado, pero el mundo no es solo eso. Hippo había entendido que hay gente con la que simplemente no se puede dialogar, pero en la tercera película, aparte de tener que enfrentar las dificultades de ser un líder y su egoísmo por tratar de convivir con todos los dragones, incluso dejando atrás a su gente en varias ocasiones y no aceptando la libertad de los dragones, aparte de todo esto, este no era un mundo seguro para los dragones, ya no era solo Drago, en cualquier lugar, en cualquier momento alguien como Drago o Grimel podría atentar contra la vida de estos. Simplemente se dio cuenta de por mucho que su pueblo lo haya hecho, el mundo no está listo para la convivencia con los dragones. Finalmente, y por el apoyo de la persona que gracias a él ha cambiado, toma confianza en sí mismo y está dispuesto a pelear por primera vez sin desdentado, siendo él, por primera vez en toda la saga, el que salva a su dragón. Habían derrotado a Grimel, pero simplemente el mundo no era un lugar seguro para los dragones y esa nueva isla era el lugar correcto para su gente, por lo que a pesar del dolor, simplemente acepta que ambos deben vivir sus vidas separados, despidiéndose para siempre de su amigo, permitiéndole tanto a él como a sí mismo formar su propia vida. Todo para que años después, cuando el mundo está casi totalmente desconectado de los dragones, junto a su familia, vuelva al borde del mundo oculto, para ver una vez más al amigo con el que creció y maduró. Un personaje con una visión especial, con la que pudo cambiar a muchos, pero que también requería que él cambiara para poder hallar el equilibrio entre ambos mundos y alcanzar definitivamente su madurez. Simplemente fantástico. Puesto número 2, Roth, literalmente un personaje que aprende a sentir. Empieza como un robot inexpresivo, pero se ve obligada a cuidar de un pequeño ganso. Pese a los problemas que esto genera, poco a poco va desarrollando sentimientos hacia su hijo. Finalmente cumplió su objetivo de hacer que Brillo vuele, pero es en ese momento cuando todo explota. Ignora su éxito en la tarea y corre para ver a su hijo una última vez, ante la posibilidad de no volver a verlo nunca más. La tristeza y el anhelo por volver a ese rol que le había dado sentido a su vida es lo único que queda. Al final decide quedarse en el bosque, salva a todos los animales y les enseña que a veces para sobrevivir tenemos que ser más que aquello para lo que fuimos programados. Cuando Brillo vuelve, simplemente se va, entiende que ha encontrado su lugar y lo deja vivir su vida, y el resto es historia. Brillo reconoce todo lo que Roth había hecho por él, haciendo que esta reviva, porque todo lo que había vivido con Brillo estaba ahora en una parte de ella que nunca le podrán quitar, y vuelve a su fábrica con la esperanza de poder volver algún día. No estoy llorando. Vamos a hablar de unos puestos honoríficos, los pingüinos de Madagascar, personajes sumamente carismáticos, cada uno destaca por sus propias características y parodian los clásicos equipos de agentes especiales, tienen un ritmo cómico sumamente rápido y dinámico, y son pieza clave para el desarrollo de las tramas de Madagascar, y ni hablar de cómo en su spin-off se profundiza más en el grupo, con el arco de superación de Private, y el golpe de realidad del equipo al tener que dejar de lado su ego para aceptar sus limitaciones por un bien mayor, pero a su vez ensalzando que pese a todo, jamás dejarían a nadie atrás. Solo no le preguntemos a Manfredi Johnson. Genórmica, quien empezó como alguien débil, dependiente de su pareja e infravalorándose a sí misma,
pero se ve obligada a enfrentar la adversidad y sacar lo mejor de ella ante la amenaza de los aliens, lo que hace que tras el duro golpe de descubrir la verdad sobre Derek, top 3 seres más diabólicos de DreamWorks junto a estos dos, sea consciente de que no necesita a nadie para ser la mejor versión de ella misma, aprende a valorar a aquellos amigos que realmente la valoran fuera de convenciones sociales, y a pesar de perder los poderes y poder recuperar su vida, decide enfrentar la amenaza frente al peligro de no tener sus poderes y salvar a sus amigos, un arco de superación sencillo pero sumamente efectivo. Otras menciones honoríficas podrían ser Alex de Madagascar, personaje que inicia cómodo en su zona de confort y con dificultades para comprender los problemas de los demás, y termina como alguien que ha entendido la grandeza y libertad del mundo, ha aprendido a valorar más los problemas de los demás y ha conseguido unificar sus orígenes con lo que él es en realidad. Y aunque me duele no haberlo metido en el top 5, originalmente estaba, pero luego terminé de ver la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón y dije, ¡ah, Shrek! Un absoluto clásico que parodia los típicos cuentos de Disney. Usualmente tendríamos a un príncipe encantador como protagonista, pero aquí el personaje principal es un ogro bruto, solitario y temido por todo el mundo, pero más allá de subvertir los clichés de estos cuentos, se utiliza para desarrollar un arco de aceptación, una crítica a los prejuicios físicos, en el cual el personaje expresa su sufrimiento por el rechazo que todas las personas expresan hacia sin siquiera conocerlo, para al final ser aceptado junto a Fiona, pero esto no acabó ahí, pues este arco es más profundizado en la secuela, donde Shrek trata de cambiar para poder estar con Fiona, alguien que cambió por él. ¿Qué pasa cuando todo lo visto anteriormente se tambalea por las situaciones de conocer la convencional familia de Fiona? Pues que el personaje se da cuenta de que no es lo que nadie, ni siquiera la propia Fiona, esperaba para ella. El personaje trata de cambiar quién es, pero al final lo importante no es el exterior, sino lo que uno es en su interior, y ni hablar de su crisis de la cuarta película anhelando su antigua vida, y aprendiendo a valorar su final feliz al cumplirse su deseo. Y recordad chavales, Shrek 3 no existe y Shrek 5 nunca va a salir. Y otro podría ser el de B-Movie, ni recuerdo cómo se llama pero quería poner este meme. Y al fin llegamos al puesto número 1, simplemente hermoso, un perdedor al que su mera existencia le dolía, pues vivía una vida sumamente infeliz, lejos de hacer y ser todo lo que quería. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, fue rechazado por los mismos héroes a los que él admiraba, pero se quedó, porque cada vez que le insultaban o lo golpeaban le dolía, pero no le dolía tanto como seguir siendo él mismo toda la vida, y si alguien podía cambiarlo era Shifu, pero la clave no estaba en cambiarlo, sino en aceptarse. Shifu lo entrena en base a sus propias características físicas y psicológicas, cumpliendo su sueño de aprender Kung Fu y superando su ansiedad, pero el culmen llega al final, cuando gracias a su padre entiende que no necesita nada más. Lo especial eres tú y todo lo que has hecho para llegar hasta ahí. El sufrimiento de Po estaba provocado por ser alguien que no quería, pero la respuesta no era cambiar, sino aceptarse, mejorar en base a lo que uno es. Y cuando ya el personaje era una obra maestra, simplemente llegó Kung Fu Panda 2, un tatuaje de un bandido abrió una vieja herida en la psique de Po, recuerdos de cuando vio a su madre por última vez, traumas que su mente ocultó para protegerse del dolor, y que ahora le generan inseguridad, duda, le impiden alcanzar la paz interior y hace tambalear todo lo que él había sido hasta ese momento, hasta el punto de no darse cuenta de todo lo que Pin había hecho por él, lo cual no hace más que empeorar contra Shen, el culpable de todo esto, que lo hace caer en su punto más bajo cuando se aprovecha de él y le dice que sus padres le odiaban, explotando sus inseguridades, cae en la aldea donde todo ocurrió, pero en vez de detener los recuerdos, simplemente los acepta, deja que fluyan, porque conocer la verdad puede doler, pero debemos aceptarla para superar esos traumas, esa incertidumbre que no nos deja vivir nuestra vida, permitiéndonos alcanzar la paz. Puede que nuestro inicio no sea muy feliz, pero lo importante es el resto de nuestra historia, todo el esfuerzo, todas las personas que nos han ayudado a llegar a donde estamos, y todo aquello que nos acompaña en el presente. No somos todo el dolor que alguna vez sufrimos, sino todo aquello que nos ha formado como personas. Él es Po, el hijo del señor Pin. Todo este gran arco culmina con el espíritu, a través de enseñar a otros quiénes son, fuera del egoísmo de personajes como Kai, y haber vivido diferentes facetas, las dudas, la seguridad de quién es su padre, su experiencia como alumno y maestro. Por fin entiende cuál es su lugar en el universo, porque entender quién eres es definirse como constante cambio. Él es el guerrero del dragón, incluso en la cuarta, a pesar de todos sus errores, el personaje se mantiene y aprende a dejar ir lo que somos en el presente, aceptando el cambio a pesar del miedo y rechazo que éste pueda producir en nosotros. Una absoluta obra maestra.
Y eso ha sido todo, dale a like si te gustó, déjame tu top ranking o lo que quieras en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, publicación short o lo que sea.